Hay silencios que pesan más que cualquier grito. En muchos hogares se siente un aire extraño, una densidad que oprime el pecho, como si las paredes guardaran recuerdos que no se nombran. No siempre es producto de la imaginación. En la sabiduría bíblica se revela que esos ambientes pesados pueden ser señales de que una puerta espiritual ha quedado abierta. Cuando la casa que debería ser refugio se convierte en un espacio de inquietud, conviene prestar atención. Las Escrituras enseñan que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad que buscan robar la paz. Esas fuerzas se filtran de maneras sutiles. Discusiones que surgen sin motivo, enfermedades que reaparecen sin explicación médica, pensamientos de desesperanza que irrumpen justo cuando alguien intenta orar. Cada uno de estos síntomas apunta a que una entrada ha sido usada por el enemigo para operar en la vida familiar. Lo primero es aprender a discernir. Hay silencios que son paz, y hay silencios que son aviso. El silencio que incomoda, que provoca ansiedad o que trae miedo en la madrugada, no es neutral. Es como una alarma espiritual que indica que hay una influencia extraña en el ambiente. La Biblia muestra que Dios nunca deja a sus hijos sin señales. Cuando Elías buscaba la voz del Señor, no vino en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un silbo apacible. El contraste es claro. La paz divina calma, la opresión oscura sofoca. El enemigo avanza cuando encuentra terreno descuidado. Una puerta abierta puede ser una palabra de odio lanzada en un momento de ira, un objeto traído sin discernimiento, o una herida del pasado que sigue sangrando en el corazón. Reconocer estos accesos es el primer paso para cerrarlos. El silencio extraño no es algo que deba ignorarse, es una invitación a levantar oración y declarar con la boca que la casa pertenece al Señor. Imagina entrar a tu sala y decir en voz alta: Jesucristo, este lugar es tuyo. Con esa simple frase, la atmósfera comienza a cambiar. No porque el volumen de la voz sea alto, sino porque el nombre de Jesús es autoridad sobre todo espíritu maligno. Donde se proclama su señorío, la oscuridad retrocede. La Biblia enseña que en su nombre se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese silencio que oprime puede transformarse en paz duradera cuando se reconoce como señal y se responde con fe. Lo que parecía una sombra se convierte en oportunidad para afirmar que tu hogar es un altar consagrado. Este es solo el inicio de un camino donde aprenderás a cerrar puertas, mantenerlas selladas y vivir bajo la cobertura divina. Y el siguiente paso es descubrir cómo la palabra de Dios se convierte en la muralla más fuerte contra toda obra de las tinieblas. La palabra de Dios no es un libro muerto, es viva, poderosa y eterna. Cada versículo funciona como una llave que abre la puerta a la luz y como un muro que impide la entrada de las tinieblas. Desde tiempos antiguos, los hijos de Dios entendieron que proclamar la Escritura en voz alta cambia atmósferas, fortalece corazones y expulsa presencias que no pertenecen a un hogar consagrado. El apóstol Pablo enseñó que la palabra es más cortante que espada de dos filos, capaz de discernir pensamientos y de poner límites al enemigo. No son frases poéticas, son decretos espirituales que tienen fuerza en lo invisible. Cuando alguien declara un salmo o una promesa, no solo recuerda algo escrito hace siglos, está activando un arma que los ángeles reconocen como mandato y que los espíritus malignos no pueden resistir. El Salmo 23 es un ejemplo clásico. Cuando se proclama: El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es solo un canto de confianza, es una muralla que asegura provisión y protección. El Salmo 91 va más allá, al declarar que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas palabras, pronunciadas con fe, se convierten en escudo invisible que rodea la casa. Pero la clave no es leer en silencio, sino hablar con voz clara. Jesús en el desierto enfrentó la tentación del diablo diciendo: Escrito está. No discutió, no razonó con el enemigo, simplemente proclamó lo que ya estaba decretado en la Escritura. Ese mismo modelo está disponible para nosotros.
Responder a cada ataque con la palabra, no como recuerdo, sino como espada levantada en batalla. Muchos hogares se ven atrapados en discusiones, quejas y palabras duras que se repiten día tras día. Esa atmósfera verbal abre puertas al desánimo. Cambiarla con declaraciones bíblicas es encender luz en un cuarto oscuro. No es necesario luchar con las tinieblas, basta con dejar que la palabra ilumine. Cuando un abuelo, una madre o un hijo se levantan en la sala y proclaman, «El Señor es mi refugio, mi fortaleza y mi libertador», la casa entera se llena de seguridad. La sabiduría bíblica oculta revela que cada palabra pronunciada en fe queda sembrada en el aire como semilla. Al repetirse día tras día, germina y produce frutos de paz, de salud y de esperanza. Por eso el poder de la palabra no está solo en conocerla, sino en hablarla con convicción. Quien decide rodear su casa de escritura hablada, levanta un muro impenetrable contra toda obra del mal. Y al aprender a usar esta muralla espiritual, se abre la conciencia para discernir cuáles son las puertas más comunes por donde el enemigo busca entrar. Conocerlas es la siguiente clave para cerrar accesos y mantener el hogar blindado. El enemigo rara vez entra con estruendo. Suele hacerlo por rendijas que parecen inofensivas. La Biblia muestra que las puertas abiertas en lo espiritual permiten que fuerzas malignas encuentren espacio en la vida y en el hogar. Identificar esas puertas es fundamental para cerrarlas con autoridad y mantener un ambiente limpio. Hay 4 accesos comunes que deben vigilarse con atención. La primera puerta son las palabras negativas. La lengua, dice el libro de Proverbios, tiene poder de vida y de muerte. Cuando en una casa se habla constantemente de fracaso, enfermedad o división, esas declaraciones se convierten en terreno fértil para el enemigo. Una frase de desesperanza lanzada en la ira puede abrir una grieta invisible que luego se convierte en abismo. Cancelar esas palabras con bendiciones es el primer paso para sellar la entrada. La segunda puerta son los objetos contaminados. No todo lo que parece decorativo es inocente. En las Escrituras, Dios ordenó a su pueblo destruir ídolos y amuletos porque servían como vínculos con lo oculto. Hoy, muchos guardan en sus casas figuras, talismanes o recuerdos de prácticas contrarias a la fe. Aunque parezcan inofensivos, funcionan como invitaciones abiertas a influencias extrañas. Revisar lo que se guarda y consagrar lo que se posee es cerrar otra puerta importante. La tercera puerta son las heridas emocionales no sanadas. Un corazón que guarda odio, rencor o culpa se convierte en un espacio donde las tinieblas siembran semillas de opresión. Jesús enseñó que perdonar es liberar, y no hacerlo mantiene abierta una brecha que el enemigo aprovecha. Sanar no siempre significa olvidar, sino entregar la herida a Dios para que su espíritu la limpie y la cierre definitivamente. La cuarta puerta son los ambientes contaminados. Lugares donde reina la violencia, la envidia o la corrupción suelen impregnar a quienes los frecuentan. Traer ese ambiente a casa sin purificación en oración es como dejar entrar polvo tóxico por la ventana. Por eso, es vital bendecir el hogar al llegar, declarar paz y cortar cualquier influencia ajena que quiera instalarse. Estas 4 puertas, palabras, objetos, heridas y ambientes, son las más comunes, pero también las más fáciles de cerrar con disciplina espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino de mantener vigilancia. Así como nadie deja abiertas las puertas de su casa en la noche por descuido, tampoco conviene dejar abiertas las entradas del espíritu. Cuando se identifican y sellan, la atmósfera cambia. Lo que antes era tensión se convierte en paz. Lo que era cansancio inexplicable se transforma en descanso. Lo que era oscuridad se llena de luz. Reconocer las puertas es el paso previo para vivir en victoria. Ahora, para reforzar esta enseñanza, conviene mirar los ejemplos de personajes bíblicos que enfrentaron directamente estas batallas. Sus historias nos muestran cómo cerrar puertas y mantenernos firmes en medio de cualquier ataque. La Biblia no solo habla de batallas espirituales, sino que muestra cómo hombres y mujeres comunes enfrentaron fuerzas malignas y salieron victoriosos. Sus historias no son relatos lejanos,
Son modelos vivos de cómo cerrar puertas al enemigo y caminar bajo la cobertura de Dios. Moisés fue llamado cuando ya se consideraba viejo y sin fuerzas. Frente al faraón, no solo lidió con un gobernante, sino con potestades que sostenían un imperio de idolatría y opresión. Cada plaga enviada fue una confrontación contra los dioses de Egipto, y con cada acto de obediencia, Moisés cerraba puertas que podían haber mantenido al pueblo esclavo. Su vara levantada representaba la autoridad de Dios abriendo camino y sellando la salida de la opresión. David, siendo apenas un joven pastor, enfrentó a Goliat, símbolo del espíritu de intimidación que paraliza. Israel permanecía inmóvil y atemorizado, hasta que David se levantó y declaró: «Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Con esa proclamación, cerró la puerta al miedo colectivo y abrió la de la fe. Su piedra derribó al gigante, pero fue su confianza en Dios lo que blindó a su pueblo de la vergüenza. Jesús, en los Evangelios, se encontró repetidamente con espíritus inmundos. En una sinagoga, un hombre poseído gritó al verlo, pero Jesús lo reprendió, y el espíritu salió de inmediato. En Gadara liberó a un endemoniado que vivía entre sepulcros, y los demonios huyeron ante su palabra. Cada acto mostró que donde Él está, no hay lugar para las tinieblas. Más aún, enseñó a sus discípulos que esa misma autoridad sería dada a quienes creyeran en su nombre. Pablo, apóstol de los gentiles, enfrentó opresión en múltiples ciudades. En Filipos, reprendió a un espíritu de adivinación que atormentaba a una joven esclava, y ella fue liberada. En Éfeso confrontó prácticas ocultistas tan fuertes que muchos trajeron libros de magia para quemarlos públicamente. Su ejemplo demuestra que no basta con vivir la fe en privado. A veces hay que actuar en público para cerrar definitivamente las puertas abiertas a lo maligno. Estos relatos nos recuerdan que las batallas espirituales no se ganan con fuerza humana, sino con obediencia y fe. Moisés, David, Jesús y Pablo fueron distintos en edad, origen y misión, pero todos entendieron que la verdadera victoria estaba en la autoridad divina. Ellos son testigos de que no importa la magnitud del enemigo, siempre hay salida cuando se cierran las puertas al mal y se afirma la soberanía de Dios. Mirar estos ejemplos nos prepara para enfrentar nuestras propias luchas. Si ellos pudieron resistir y vencer, nosotros también podemos hacerlo. Y parte de esa resistencia consiste en identificar las maldiciones que se arrastran de generación en generación y aprender, con sabiduría bíblica, a romperlas. En muchas familias se repiten patrones que parecen no tener explicación. Abuelos, padres e hijos atraviesan los mismos problemas. Enfermedades crónicas que regresan, adicciones que se heredan, ruinas económicas que se repiten, divisiones familiares que nunca terminan. La Biblia llama a esto maldiciones generacionales, ataduras que pasan de una línea de sangre a otra si no se rompen en el poder del Señor. Reconocerlas es el primer paso para cerrarlas definitivamente. En el libro de Éxodo se menciona que las consecuencias del pecado pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. No significa que Dios quiera castigar a los descendientes, sino que las puertas abiertas por una generación pueden permanecer abiertas si nadie las cierra. Así, una práctica de idolatría, de injusticia o de violencia puede dejar huellas espirituales que afectan a los hijos y nietos. Pero también se enseña que la misericordia de Dios se extiende a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. La sabiduría bíblica oculta revela que estas cadenas se rompen con confesión y proclamación. El primer paso es reconocer la herencia. Señor, identifico que en mi familia hubo idolatría, hubo violencia, hubo abandono. No se trata de juzgar a los antepasados, sino de traer a la luz lo que estuvo oculto. Después viene el acto de cortar. En el nombre de Jesús cancelo toda maldición que quiera seguir operando en mi línea familiar. Estas palabras, pronunciadas con fe, son decretos que cierran puertas antiguas. Un gesto simbólico puede reforzar el proceso.
Escribir en un papel aquello que se reconoce como herencia dañina y luego quemarlo en oración es un acto que ayuda a visualizar la ruptura. No porque el fuego tenga poder, sino porque la acción visible ayuda a la mente y al corazón a afirmar la liberación. La fuerza está en la autoridad de Cristo, que llevó en la cruz toda maldición para darnos libertad. También es fundamental reemplazar lo viejo con lo nuevo. No basta con cancelar, hay que sembrar bendición. Proclamar sobre la familia frases como, yo y mi casa serviremos al Señor, somos herederos de bendición, nuestra descendencia caminará en libertad, es llenar los espacios vacíos con vida. De esta forma, la puerta que estaba abierta se cierra y se sella con promesas divinas. Romper maldiciones generacionales no es un acto único, sino un proceso que se fortalece con la práctica diaria de fe. Cada oración, cada declaración, cada acto de obediencia añade un ladrillo más a la muralla de protección que se levanta alrededor de la familia. Y cuando esas cadenas se rompen, la boca se convierte en el instrumento principal para mantener cerradas las puertas. Lo que se declara puede traer vida o muerte, bendición o maldición. Por eso, el siguiente paso es aprender el poder de las palabras y usarlas como llave para sellar el hogar contra toda obra del enemigo. La boca es un arma espiritual que muchos usan sin darse cuenta. El libro de Proverbios enseña que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Lo que se pronuncia con los labios puede abrir puertas al enemigo o puede sellarlas bajo la bendición divina. Una casa puede llenarse de luz o de oscuridad dependiendo de las palabras que allí se repiten día tras día. Las maldiciones no siempre suenan como conjuros extraños. Muchas veces se esconden en frases cotidianas. Nunca vas a cambiar. Siempre estamos enfermos. No hay salida para nosotros. Cada palabra de derrota sembrada en el ambiente se convierte en semilla que germina en miedo, tristeza o división. Esas declaraciones no son inofensivas. Tienen peso espiritual y funcionan como llaves que dejan entrar a espíritus de opresión. En contraste, la Biblia muestra la fuerza de la bendición hablada. Isaac bendijo a Jacob con palabras que marcaron generaciones. Jesús bendecía a los niños imponiendo sus manos y declarando vida sobre ellos. Los apóstoles proclamaban paz en las casas que visitaban. En cada caso, las palabras liberadas producían frutos que permanecían más allá del momento. Esa es la sabiduría oculta. Entender que hablar en fe no es solo animar, es decretar en el mundo espiritual. Para cerrar puertas malignas con la boca, es necesario transformar el lenguaje cotidiano. En lugar de repetir que algo es imposible, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de afirmar que la enfermedad gobierna, declarar, por sus llagas hemos sido sanados. Donde antes se decía que la familia estaba rota, proclamar, mi casa y yo serviremos al Señor. Estas frases tomadas de la Escritura son decretos que blindan el hogar como murallas invisibles. Un ejercicio práctico consiste en dedicar unos minutos cada mañana para hablar bendición sobre la familia. Nombrar uno por uno. Bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos. Bendigo la entrada y la salida de esta casa. Esta práctica sencilla cambia la atmósfera. Incluso en medio de problemas, las palabras sembradas con fe producen paz y esperanza. También es necesario aprender a cancelar lo que ya fue dicho en ira o desesperación. Si en un momento de enojo se lanzó una frase dura, conviene orar y decir, cancelo toda palabra negativa pronunciada en este hogar y declaro vida en su lugar. Así como un contrato puede anularse, también las palabras pueden ser revertidas cuando se cubren con la autoridad de Cristo. Hablar bendición es más que buena costumbre, es disciplina espiritual que protege generaciones. Cada frase de fe abre espacio a los ángeles, y cada palabra negativa que se cancela cierra puertas a la oscuridad. Y además de las palabras, Dios dejó símbolos visibles que ayudan a sellar los ambientes, aceite, sal y agua, que usados con oración y fe, se convierten en recordatorios prácticos del poder espiritual que protege el hogar. Dios, en su sabiduría, dejó símbolos sencillos para recordarnos su presencia y ayudarnos a sellar nuestros hogares contra cualquier influencia maligna.
El aceite, la sal y el agua no tienen poder en sí mismos, pero cuando se consagran con oración se transforman en instrumentos de fe que fortalecen la vida espiritual. Estos elementos, usados con reverencia, se convierten en recordatorios visibles de lo invisible. El aceite aparece en toda la Escritura como señal de consagración. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite como muestra de que estaban apartados para Dios. Hoy, cuando se unge una puerta, una habitación o incluso a un miembro de la familia, no se hace un rito vacío, sino una declaración. Este lugar y esta persona pertenecen al Señor. Tomar unas gotas de aceite, orar y marcar la entrada de la casa, es levantar un cerco espiritual que recuerda la cobertura del Espíritu Santo. La sal, en la Biblia, representa pureza y pacto. Jesús dijo que sus seguidores eran la sal de la tierra, llamados a preservar lo bueno y detener la corrupción. Usar sal consagrada en oración, colocándola en las esquinas de la casa o en la entrada, simboliza el deseo de que la fidelidad de Dios permanezca. No se trata de superstición, sino de fe que proclama: este hogar se mantiene firme en el pacto con el Altísimo. El agua es otro símbolo poderoso. Desde el diluvio hasta el bautismo, el agua aparece como señal de limpieza y de nueva vida. Rociar con agua orada cada cuarto de la casa es como invitar al Espíritu Santo a refrescar el ambiente. Al hacerlo, se puede proclamar que este lugar sea lavado y renovado por la presencia de Dios. Ese acto sencillo transforma la percepción del hogar, trayendo calma y paz donde antes había tensión. Estos elementos tienen fuerza espiritual solo cuando se usan con fe y obediencia. El poder no está en la materia, sino en la oración que los acompaña. Lo esencial es recordar que sirven como recordatorios tangibles de la realidad invisible, que el hogar es altar, que la familia está bajo pacto y que el enemigo no tiene derecho de entrar. Usar aceite, sal y agua es también una forma de educar a la familia. Cuando los hijos o nietos ven a los mayores realizar estos actos, aprenden que la fe se vive en lo cotidiano. Así, la práctica se transmite como legado, y cada generación entiende que hay formas concretas de mantener selladas las puertas. Con símbolos visibles y declaraciones de fe, la casa se convierte en un espacio protegido. Pero la protección no depende solo de un acto aislado. Necesita mantenerse viva todos los días. Por eso, el siguiente paso es establecer una rutina diaria sencilla que asegure que las puertas permanezcan cerradas y la presencia de Dios permanezca constante. La vida espiritual se sostiene con constancia, no con acciones aisladas. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el espíritu requiere disciplina continua para mantenerse fuerte. Una rutina sencilla, de apenas unos minutos en la mañana y en la noche, puede marcar la diferencia entre un hogar vulnerable y un hogar blindado. La clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la fidelidad con que se practica. Al comenzar el día, lo primero es la gratitud. Antes de mirar el teléfono o atender cualquier tarea, elevar una oración corta diciendo: gracias, Señor, por este nuevo día. Cubro mi casa y mi familia con tu presencia. Esa declaración abre el corazón y establece el rumbo de lo que vendrá. El segundo paso es proclamar un versículo en voz alta. El Salmo 91 es un escudo probado por generaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pronunciarlo en voz clara no solo alimenta la fe, sino que levanta un muro espiritual alrededor del hogar. El tercer paso de la mañana es una breve declaración personal. Puede sonar así: hoy camino en victoria, hoy nada me robará la paz, hoy mi familia está en manos de Dios. Estas frases, aunque cortas, funcionan como decretos que fortalecen el alma frente a las pruebas del día. Al terminar la jornada, la rutina de la noche cierra cualquier puerta que el cansancio o las preocupaciones hayan intentado abrir. Lo primero es agradecer. Señor, gracias porque me guardaste aún en lo que no vi. Gracias porque tu mano me sostuvo. Esa gratitud limpia el corazón de cargas y temores. Después, declarar un versículo de descanso, como el Salmo 4.
Versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras pronunciadas en voz alta sellan el ambiente y preparan la mente para un sueño reparador. El paso final es entregar la casa entera en oración. Señor, esta noche este hogar descansa en ti, que tus ángeles lo rodeen y tu paz lo llene. Con esa breve oración, la mente se calma y el espíritu se fortalece. Esta rutina diaria no necesita más de 10 minutos, pero al repetirse con fe, se convierte en hábito poderoso. Los ambientes cambian, las tensiones disminuyen y la paz se vuelve parte natural del hogar. Con la práctica constante, el discernimiento espiritual también se agudiza. Empiezas a percibir cuando algo extraño quiere entrar, cuando una puerta amenaza con abrirse. Y es entonces cuando se requiere la siguiente clave: aprender a detectar esas señales a tiempo y responder con firmeza para mantener la casa blindada. El discernimiento espiritual es como un guardián que se mantiene despierto aun cuando todo parece estar en calma. Muchas veces las puertas no se abren de golpe, sino que comienzan a moverse con señales pequeñas que solo quien está atento puede reconocer. Aprender a detectar esos intentos del enemigo es vital para mantener el hogar protegido. Una de las primeras señales es el cambio en los sueños. Cuando se repiten pesadillas cargadas de miedo, persecución o muerte, es posible que una puerta esté siendo forzada. La Biblia muestra que Dios habla también en sueños, pero el enemigo busca contaminar ese espacio. Discernir entre un mensaje divino y un ataque oscuro se logra orando y pidiendo dirección al Espíritu Santo. Otra señal común es el cansancio inexplicable. No se trata de fatiga normal por el trabajo o la edad, sino de una pesadez constante que parece no aliviarse con descanso. Esa carga puede ser reflejo de un ambiente espiritual contaminado. Cuando varios miembros de la familia lo sienten al mismo tiempo, es señal clara de que hay que levantar oración. Las discusiones constantes son otra alerta. Si un hogar pasa de la calma a la pelea con facilidad y sin razón aparente, algo invisible está provocando división. El enemigo sabe que una casa dividida no puede mantenerse en pie, y busca sembrar contiendas donde debería reinar la paz. Identificar este patrón es el primer paso para cortarlo con oración de autoridad. También existen señales más sutiles, como pensamientos negativos que surgen sin motivo, enfermedades que se repiten sin diagnóstico claro o una atmósfera de tristeza que invade de pronto. Todas estas manifestaciones son intentos de abrir puertas. El discernimiento consiste en no normalizarlas, sino reconocerlas como advertencias espirituales. ¿Qué hacer al percibir estas señales? El protocolo es sencillo pero poderoso. Primero, pausar. En lugar de entrar en pánico o reaccionar con enojo, detenerse un momento y respirar. Segundo, declarar en voz alta un versículo de autoridad, como el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esa proclamación corta la influencia inmediata. Tercero, llenar el ambiente con adoración, ya sea cantando o poniendo música que exalte a Dios. Por último, orar en familia y bendecir cada rincón de la casa. Este protocolo convierte la señal en oportunidad. Lo que parecía un ataque se transforma en momento de fortalecimiento. El enemigo intenta abrir la puerta, pero al detectarlo a tiempo se refuerzan los cerrojos. Así, el hogar permanece seguro y la fe se hace más firme. Discernir y actuar con rapidez es lo que mantiene al creyente en victoria. Y al vivir de esta manera, no solo se protege el presente, sino que se construye un legado de fe para las generaciones que vienen. Ese es el paso final. Comprender que un hogar blindado no termina en nosotros, sino que se convierte en herencia para hijos y nietos. Un hogar blindado no es solo un refugio temporal, es una herencia que atraviesa generaciones. Lo que hoy decides declarar y practicar no se queda únicamente en tu vida, sino que se convierte en legado para hijos, nietos y hasta bisnietos. La Biblia enseña que la bendición de Dios alcanza a 1000 generaciones de los que le aman
y guardan sus mandamientos. Eso significa que cada puerta que cierras hoy impide que la oscuridad intente entrar mañana en la vida de tu descendencia. Imagina a una familia reunida en la mesa y escuchando la voz de una abuela que proclama: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esa frase no es solo memoria, es decreto que marca la línea familiar. Con el tiempo, los hijos recordarán la seguridad que sintieron en casa, los nietos repetirán las oraciones aprendidas en la infancia, y lo que comenzó como disciplina personal se convertirá en cultura espiritual transmitida de generación en generación. El legado de un hogar blindado se refleja en pequeños actos que se repiten cada día. Orar antes de dormir, bendecir los alimentos, proclamar versículos en la mañana, poner alabanzas en la casa, declarar en voz alta que Cristo reina en el hogar. Esas prácticas sencillas construyen un muro invisible que el enemigo no puede derribar, y al mismo tiempo, forman en los niños y jóvenes una identidad que les recordará siempre a quién pertenecen. También es importante enseñar a las próximas generaciones a cerrar sus propias puertas. Así como un padre enseña a un hijo a no dejar la puerta de la casa abierta de noche, también debe enseñarle a no dejar abiertas las puertas del corazón. Explicar que el perdón protege, que la gratitud abre caminos y que la oración fortalece, es darles herramientas para que continúen la batalla espiritual con firmeza. El diario de gratitud es otra herencia poderosa. Escribir cada día al menos una bendición recibida ayuda a reconocer la mano de Dios en lo cotidiano. Ese hábito fortalece la fe y sirve como testimonio visible para quienes lo lean en el futuro. Una libreta llena de agradecimientos puede convertirse en un libro de memoria familiar, donde se testifica que Dios estuvo presente en cada temporada. El cierre de todo este camino es la declaración final: mi casa es un altar. Cuando una familia pronuncia esas palabras, está estableciendo su identidad espiritual frente al cielo y frente al enemigo. Ese altar no es de piedra ni de madera. Es el conjunto de oraciones, alabanzas, actos de perdón y palabras de bendición que se levantan cada día. Así, la profecía se cumple. La puerta queda cerrada para los espíritus malignos y abierta solo para la presencia de Dios. El legado es claro: una descendencia protegida, una familia que camina en fe, y un hogar que permanece como luz en medio de la oscuridad.